Estamos aquí en la Contragolpe y ahora, en este mes caluroso, mes de abril, prácticamente llegando a un aniversario más de que Oaxaca fuera elevada al rango de ciudad. Lo comentaremos, pero desde luego lo saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, con la alegría de encontrarnos en este espacio, sí, en la víspera del aniversario de nuestra muy querida ciudad de Oaxaca, y también un día después de que se celebró la jornada del Día Mundial del Libro, que como cada año implica una cita en 23 de abril. Sí, qué bonito es eso, que celebremos la cultura, Claro. Porque en realidad un libro es cultura, independientemente de que hay niveles culturales, ¿no? Pero la verdad es que siempre un libro aporta, y eso es digno de festejarse o de festejarnos dentro de eso que se llama tinta, papel, idea y tema. Es digno de celebrarnos cualquiera que sea la cultura, cualquiera que sea esa diversidad cultural que se expresa a través de un libro. Es digno de celebrar que tengamos la oportunidad de tener una biblioteca, que tengamos la oportunidad de comentar lo que estamos leyendo, que hayamos nutrido y que hayamos mantenido ese buen hábito de leer, porque los libros nos abren la ventana a distintas culturas, a distintas formas de ver el mundo, a distintas épocas, a distintos lenguajes, nos abre grandes ventanas de verdad, que aunque la tecnología es maravillosa y también podemos encontrar aquí una gran diversidad de temas, pues el placer de tomar un libro. En lo personal, a mí me gusta subrayar mis libros y los subrayo y les escribo y les pongo ahí mi huella de que yo ahí leí. El cómo te vinculas con tus libros es algo maravilloso. Así es que ojalá hayan pasado una bonita jornada del Día Mundial del Libro. Hay quien dice que el pensamiento va a una velocidad que no tiene límites. Simple y sencillamente. Pensemos en algo y ya estamos ahí. Cuando nosotros nos apoyamos en libros, simplemente leamos algo y ya estamos ahí. Así es. Y es maravilloso. Bueno, Conchita, creo que es el momento en que saludemos a Solecita Alvarado para que nos haga su comentario cultural. Por supuesto, vamos a recibir a nuestra querida amiga Soledad Alvarado Juárez, justo con estas recomendaciones que tiene de otras expresiones que no quedan precisamente consignadas en tinta y papel, pero que podemos vivir con toda intensidad aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con mucho cariño los saludo este domingo de abril del 2022. Hoy es el segundo día de actividades del cuarto encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca. A la 1 de la tarde contarán con la presencia de la chef Margarita Carrillo Arronte, conversando de la cocina oaxaqueña, un tesoro vegetal. La plática con Yulaine Ladrón de Guevara sobre la tradición y vida cotidiana de los mercados oaxaqueños es a las 2 de la tarde. Y a las 6 de la tarde el director de Chocolate Walter, Alejandro Campos, hablará sobre el chocolate mexicano en el mundo, su tradición, innovación y evolución. El día de mañana continúa este interesante encuentro desde la Plaza de la Danza. Hoy, a la 1 de la tarde, en la Galería Chalet del Centro de las Artes de San Agustín, se inaugura la exposición Oceanía, Arte Ritual de Nueva Guinea, formada por 87 objetos de la colección de René Bustamante. La exposición trata de mostrar, aún fuera de su complejo contexto cultural, algunos de los conceptos centrales y los resultados estéticos de algunos grupos humanos de Oceanía. Y no te pierdas, dentro de las actividades del aniversario de la ciudad de Oaxaca, el ciclo de cine La Ciudad de Oaxaca bajo el lente cinematográfico. El ciclo se desarrolla desde el 8 de abril y hasta el 14 de mayo y desde mercados, agencias y colonias. Toda la programación la encontrarás en las redes sociales del municipio de Oaxaca de Juárez. El pasado sábado, el Museo de Filatelia de Oaxaca inauguró la exposición fotográfica Post-Penca. Este proyecto colaborativo de arte correo-estenopeico es realizado por artistas y entusiastas de esta técnica de las ciudades de Oaxaca, Buenos Aires, Medellín y Bogotá. Participan Andrea Melo del Movimiento de Fotógrafos de Colombia, Hilda Acema de Argentina y la querida Rosalba Bustamante de nuestra ciudad de Oaxaca. Visita el MUFI y no te pierdas de esta exposición.
Un abrazo y muchas felicidades al querido amigo y promotor cultural José Luis Pérez Cruz por estos primeros 10 años de Santa Cultura, y a todo el equipo que realizan un esfuerzo de difusión del arte y la cultura de Oaxaca. Me despido. Han aumentado las actividades presenciales. Si acudes a ella, procura observar el protocolo sanitario, cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y sana distancia. No bajemos la guardia. Recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos. Un abrazo y que tengas una excelente semana. Gracias. Pues muchas gracias, Sol. La verdad es que siempre nos deleitas con los comentarios que haces de carácter cultural, subrayando los diversos aspectos en los que podemos involucrarnos durante toda la semana o que ya nos involucramos a lo largo del anterior. Fíjate, Conchita, que aunque ya es muy consabido, la verdad es que hay que recordar que el día de mañana se celebra un aniversario más de que Oaxaca fuera elevada al rango de ciudad. Y lo digo sin empacho. La verdad es que es muy hermoso porque en 1532 en Medina del Campo, España, con una cédula real se le otorga la categoría de ciudad a la antigua villa de Antequera, que ya había sido señalada pues como uno de los lugares importantes de Mesoamérica y que andaba en controversias muy serias con Cristóbal, no con Hernán Cortés, a tal grado que inclusive el marqués del Valle de Oaxaca decía, sálganse, sálganse, y por varias ocasiones hizo presión para que la gente no se ubicara en lo que después fue la ciudad de Oaxaca. Pero en fin, fueron los oaxaqueños hasta Tutepec, y ahí fundaron, no los oaxaqueños, sino los españoles, fundaron la antigua, la primera capital, digamos, de esta parte de Segura de la Frontera, esta parte tan interesante de lo que es el estado de Oaxaca actual. Por supuesto, y bueno, siempre el aniversario de la ciudad de Oaxaca trae como, o provoca la celebración. Las autoridades municipales se esmeran siempre en hacer un programa que entre un presidente municipal y otro cambia, pero que tenemos la seguridad de que la actual administración municipal pues hará lucir este aniversario 490 de nuestra ciudad de Oaxaca, muy cerca a estas actividades tradicionales que tienen que ver con la Semana Santa. Pero bueno, estaremos pendientes de esa agenda de actividades que seguramente estará circulando ya o ya está circulando en estos días y que nos va a permitir la gran oportunidad de salir a la calle, de encontrarnos, de abrazarnos y decir qué orgullo de verdad que compartimos esta hermosa ciudad de Oaxaca y qué orgullo que estamos aquí y qué podemos hacer por ella en A Contragolpe. Siempre nos gusta preguntarnos qué le vamos a regalar a la ciudad de Oaxaca, así es que pues ahí queda la pregunta en el aire y vamos a hacer, si les parece bien, nuestro primer corte. Gracias a La Mexicana, que nos permite transmitir este programa en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Gracias a ustedes que nos reciben en las redes sociales. Ahí vamos por el Spotify, ahí vamos por el Facebook y también por el YouTube. Quédese en este espacio. Ya empezamos. Estamos aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural de anecdotario oaxaqueño Juan Manuel Chagoya en el Teatro Noriega. Recordamos entre las muchas obras teatrales que los jueves y domingos se presentaban en el antiguo Teatro Noriega, aquella denominada El Ángel Caído o La Rebelión de Luzbel, que dio lugar a un gracioso sucedimiento. Y sucedió que como entre la gente menuda y de comparsas sobresalía, por desenvuelto y guapo, el niño Juanito Chagoya, se le dio el papel de Arcángel San Miguel, quien en la noche de la representación debía sostener un parlamento con el réprobo Luzbel.
Al salir el niño a escena, ataviado con una túnica de esplendente tisú, con brillante estrella en la frente, con grandes y poderosas alas blancas y con la flameante espada vengadora, el público lo admiró con éxtasis. Al momento principiaron a oírse ruidos tremendos y a salir lenguas de fuego que anunciaban la llegada del terrible rey de los Avernos. Era el enorme Luzbel. Sus ojos brillaban con resplandores siniestros, sus manos eran filosas garras y tenía una pata de mula y en la cabeza le crecían enormes cuernos de chivo. Aquel demonio tremebundo se detiene en seco frente a la cándida hermosura del niño arcángel y con su voz infernal de cavernoso acento exclama: ¿Quién eres tú que tanto pavor me causas? Y el débil angelito, que ha creído que no se las ve con un diablo de Mojiganga, sino con uno real y verdadero, principia a hacer pucheritos y sollozante le dice: Soy Juanito Chagoya, hijo de Pedro Chagoya el escuelero. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y tenemos un tema que implica la reflexión en la historia universal, licenciado. Sí, fíjate que han acaecido muchísimos hechos que marcaron a la humanidad. Algunos acontecimientos mundiales muy importantes, como la caída del Imperio Romano, por ejemplo. Partiendo de esa base, pues podríamos pensar que Roma fue uno de los grandes centros de poder para todo lo que era el Mediterráneo. Inclusive, fíjate que pues Roma está en la península actual de Italia, ¿no? Todo lo que es la bota italiana. Pero lo interesante es que todo esto está rodeado de mar. Y ese mar es el Mediterráneo, como le llaman, el mar de media tierra, ¿no? Y fue tan importante el Imperio Romano que en algún momento ellos muy presuntuosamente decían il mare nostrum, o sea, nuestro mar. Pues sí, porque todo lo que era prácticamente la costa del Mediterráneo estaba dominada por el Imperio Romano. Pero bueno, lo que empezó con un rémulo y remo, que de alguna forma fue importante como fundación en las 7 colinas de Roma, la realidad es que duró por muchos años hasta que en un momento dado, como todo imperio que abusa de su poder, cayó. Y Roma fue el centro del mundo occidental por muchos años, sí, cierto. Pero también es cierto que llegó el momento en que la caída del imperio, que no ocurrió en un día, sino que fueron años y años de decadencia por corrupción, por abusos, por vicios, etcétera, pues llegaron hasta los distintos emperadores que concluyeron con Rómulo Augusto, como se llamó el último, quien entrega precisamente el poder a Odoacro, que fue el que se convirtió en el primer rey de Italia. Desde luego, pues esto señala la caída en, creo que era 476 después de Cristo, y lo que sucede es que entonces empieza otra etapa histórica que le llamamos el medioevo, o pues también la etapa más oscurantista de la humanidad, pero que hay un montón de descubrimientos, pero también de restricciones inmensas, aparte de todos los pueblos que después comenzaron a tomarle cuentas a Roma de todo lo que había hecho en el transcurso de varios siglos. Claro, este extraordinario mundo romano, que además es, digamos, si estuviéramos viendo un video o estuviéramos leyendo un libro, estamos hablando de la saga del mundo griego también, este mundo romano que se extiende por todas las tierras conocidas hasta entonces, que extiende sus dominios por el Medio Oriente, que llega hasta África incluso,
que se extiende por Europa, llevando no solamente el control político y económico, sino también el control cultural, llevando el latín por el mundo, que es de donde derivan lenguas como el español, pues llega, como lo decía el licenciado, a su caducidad, llega a los excesos, llega a los vicios de una sociedad que empieza a decaer, mientras empieza a emerger una nueva religión muy importante que es el cristianismo, como una alternativa también de organización social, y después de estas grandes persecuciones, terribles persecuciones que los romanos tenían por todo lo que era la predicación y la cultura monoteísta del cristianismo, aparece esta Roma que acepta el catolicismo, que acepta la Biblia, que acepta el primer concilio y que empieza a ver cómo se transforma este orden político y social del pueblo romano hacia un reino, como lo dijo el licenciado hace un rato, el reino de Italia, pero también que para seguridad, cuando pierden control todos estos territorios que estaban controlados por aquella gran patrulla romana, por estos caminos tan seguros que siempre iban a conducir a Roma, cuando empiezan a perder el control y empiezan a venir lo que ellos llamaban los pueblos bárbaros a atacar, tienen que reorganizarse y se reorganizan a partir de un nuevo esquema, que es este esquema que se conoce como el feudalismo. Y este feudalismo y esta organización política, económica, social y esta nueva cultura que gira alrededor del cristianismo, pues sí trae un cambio a la humanidad importantísimo, esta época que se llama Edad Media, oscurantismo, pero que también sienta las bases para mucho de lo que vivimos en la actualidad y que es una época que es extraordinaria de reconocer, de estudiar y de comprender. Bueno, yo creo que al azar elegimos la caída del Imperio Romano como uno de los temas importantes de la humanidad. Pero la realidad es que también no podemos hablar nada más de que en ese momento ya se pasa a la Edad Media y nada más porque Roma cayó. No, definitivamente ya era un contexto más global. Incluso, pues habría que ver que cuando cae Roma, ya también en los pueblos de Medio Oriente han caído y se han levantado, y de ahí surge la gran masa cultural de la humanidad también, que después los griegos la adoptan, y los griegos se le heredan, eso de se heredan entre comillas, a los romanos, ¿no? Pero en fin, yo creo que es muy importante pues señalar que fue, sin lugar a duda, uno de los acontecimientos más importantes, que es un parteaguas en algún momento dado, lo que es la caída del Imperio Romano. Pero hay otras cosas dentro de lo que es prácticamente otro de los aconteceres que podríamos tener así como, pues, al azar elegidos, pues es el descubrimiento de América, que yo no me voy con la finta, así le hemos mencionado como el descubrimiento de América por allá, por 1492, cuando Cristóbal Colón, después de haber convencido a los reyes católicos, Isabel y su esposo, los famosos reyes católicos, pues de que vengan directamente a buscar una nueva ruta para las Indias, y total, que llegan a un continente que Cristóbal Colón nunca supo que era un nuevo continente, pensó que había llegado a las Indias. Pero eso del descubrimiento de América, bueno, pues si hablamos del descubrimiento de América tendríamos que irnos más al norte, porque aquí estamos hablando del Caribe, pero más al norte, ahí llegaron los vikingos, creo que cuando menos 500 años antes que Cristóbal Colón. Y bueno, el descubrimiento de América, como ahora se le llama, pues prácticamente fue después de un viaje que, partiendo del puerto de Palos, allá en España, Cristóbal Colón atraviesa con 3 carabelas 2 meses y 9 días de travesía, y que por poco y le cuesta también que a él pues un motín muy grave, porque ya la gente estaba muy desesperada. Había muchos tabúes en términos a los océanos, ¿no? Algunos decían que se podía caer fácilmente
porque la Tierra no era redonda y Cristóbal Colón entonces pues, pensaba que sí. Algunos pensaban todavía que la Tierra era plana y que el mar se desbordaba y se iba, quién sabe hasta dónde, ¿no? Al infinito, hacia abajo. Pero lo más drástico del caso es que también hablaban de grandes monstruos marinos, etcétera, y pues había mucho miedo, hasta que llega pues nuestro personaje Cristóbal Colón, pues llega prácticamente a lo que era la tierra de Guananí, que después sería bautizada como el San Salvador. Qué interesante fue esto, Conchita. Pero además fue muy importante, licenciado, porque puede ser que hayan llegado antes los vikingos, que sí es cierto, y puede ser que antes hubiera habido contacto con este continente, pero son estos viajes de Cristóbal Colón los que detonan y los que abren la ruta, a lo mejor por el momento económico, por el proceso histórico que se vivía entonces, pero los que abren la ruta principalmente a España, que son los primeros en financiar, después a Portugal, después a Inglaterra, y después vienen todos estos países como Francia, como Holanda, como la propia Rusia, a buscar aquí oportunidades. Dicen que este es un viaje que se puede considerar como la primera ola de globalización en el planeta, porque es aquí donde se llegan a encontrar las culturas, no solamente se llegan a trazar los nuevos ciclos, los nuevos centros económicos que hasta antes de Colón estaban centrados todavía en Italia, los grandes bancos de Florencia, de Venecia, ¿no? España estaba en crisis económica cuando hace este viaje. Entonces, sí es... No existía España, ¿no? Exactamente, no existía España. Entonces, esto lo que hace es cambiar los polos económicos, abrir nuevas rutas y cambiar también la visión del mundo, cambiar los entornos, las miradas culturales, porque aquí empiezan los inmensos mestizajes que dan sentido pues a una gran parte del mundo. Sería también egocéntrico decir al mundo entero, pero sí a una buena parte del mundo, porque se unen Europa con América y después lo comentábamos el otro día, licenciado, con estas corrientes de población africana que es traída en pésimas condiciones, pero que empiezan a ver estos grandes mestizajes que producen esta cultura tan rica y tan maravillosa que podemos vivir en la actualidad. Muy sangrienta la etapa de evolución para llegar a esa cultura. Pero en fin, yo creo que también lo que sí es cierto es que con el viaje de Cristóbal Colón se marca otro parteaguas en la historia de la humanidad, porque a partir, dicen los historiadores, que de 1492, del 12 de octubre, Día de la Raza, que ahora dicen, no sé cómo, el Día de los Encuentros de dos Del encuentro de dos mundos. Bueno, sí. Prácticamente empieza la época moderna, la etapa moderna de la historia. Sí, la necesidad de nombrarnos de otra manera. Y bueno, vamos a continuar así haciendo como estas vistas y estas miraditas que estamos dando a momentos distintos de la historia que nos parece fueron muy importantes y trascendentales. Quédese en este espacio. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues ya estamos aquí nuevamente en A Contragolpe y un poco el estar tratando de ubicar fechas especiales para la historia de esta humanidad, a veces muy buenas y a veces muy malas, las acciones que se han vivido. Por ejemplo, pues hay algo que nunca debe de repetirse. Los famosos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en Japón, que tuvieron una razón de ser. El pretexto era terminar la Segunda Guerra Mundial y evitar que cayeran muertos muchísimos más aliados, porque los japoneses estaban decididos hasta el último hombre. Pero la realidad es que, ¿qué fue lo que originó el hecho de que Japón
como una gran potencia de aquel entonces, pues se aliara al eje que conformaba Alemania, Italia y después Japón. Pues simple y sencillamente el hecho de que es una isla pequeña, si estamos hablando del contexto mundial, son varias islas, creo que son 5 islas, las del Imperio del Sol Naciente, pero que no tienen muchos recursos naturales y que en un momento determinado, pues ellos trataron de invadir pues todo lo que era el aspecto de la zona continental, invadieron a China, hicieron estragos en China, y la idea era simplemente no solo conquistar territorios, sino tener recursos materiales para su desarrollo. Pero eso trajo como consecuencia que se le volteara gran parte de la humanidad al Imperio del Sol Naciente. Fueron muy crueles en algunos momentos históricos los japoneses. Yo recuerdo históricamente hablando que en Nagasaki fue por allá por el 1590, 1600, etcétera. Fueron muy crueles como trataron a los misioneros católicos que llegaron por allí, y a los portugueses y a los españoles. De ahí sale un santo mexicano, San Felipe de Jesús, en donde realmente eran martirios muy fuertes. Primero los dejaron entrar para que inclusive los shogunatos decían que vengan y que nos enseñen la cultura occidental. Pero después, cuando se dieron cuenta que estaban avanzando demasiado rápido, les pusieron un freno y como seguían penetrando, hicieron verdaderamente un escarnio a través de terribles aconteceres, crucificados, martirizados, etcétera. Ahí sale el santo mexicano San Felipe de Jesús. Ajá, sí, claro que sí, sí, por supuesto. Y bueno, 6 y 9 de agosto de 1945 es cuando caen estas dos terribles bombas. Qué sangre fría, qué mano dura del presidente Truman, pero como usted lo dice, pues el contexto que se estaba viviendo y los antecedentes históricos, no podríamos decir que lo justificaron, pero bueno, podríamos decir que lo fueron provocando y fueron macerando ese ambiente para que ocurriera este terrible acontecimiento en el que casi 250,000 personas fallecieron y en el que las consecuencias de toda esta población, pues se vivieron por varias generaciones, porque por enfermedades, por problemas congénitos, porque recuperar la economía, porque recuperar esta dignidad cultural, pues les tomó varias generaciones al pueblo japonés. Terrible. Yo creo que esas fechas que acabas de mencionar no deben de repetirse en la historia jamás. Y ahorita estamos al borde de un peligro nuclear más, que es precisamente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Claro, porque además, pues, la generación nuestra le tocó vivir esta guerra fría y esta permanente amenaza entre los dos grandes polos de poder del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, que después de esta Segunda Guerra Mundial quedan como los dos grandes núcleos de poder y siempre amenazándose, ¿no? Con que iban a detonar otra bomba nuclear y yo me acuerdo que nos tocaba pensar que podría ser incluso el fin del mundo si se llegaba a explotar otra bomba nuclear, sin nunca pensar que iban a ser más sutiles los ataques internacionales que íbamos a estar viviendo. No, y todavía el peligro está latente. Pero bueno, espero que no acaezca esto porque pues entonces ya no habrá ni a contragolpe ni nada más que se le parezca. Bueno, tendremos que vivir la gran lección de lo efímera que es la vida. Dijeran que dura un momento y nada más. Pues sí. Y creo que otro de los aconteceres muy importantes fue el final de la misma Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que fue también muy fuerte y que acaeció de 1914 a 1918, atrajo una cantidad de muertos, pero bárbaros. Total, que en algún momento dado fueron precisamente los alemanes derrotados junto con sus aliados. Y en la Segunda Guerra Mundial, como si fuera
un desquite, pues los alemanes estuvieron a punto de conquistar más allá de lo que era viable entender. Pero pues por haberse dividido en un frente oriental con Rusia, se debilitaron y cometieron el error de meterse con el pueblo que tenía la industria bélica más importante, que fue precisamente Estados Unidos. Así es que la Guerra Mundial, la Segunda, duró prácticamente de 1939, si no mal recuerdo, del 1 de septiembre de 1939 hasta que formalmente el 14 de agosto de 1945, Japón, que era el último que estaba todavía tratando de mantener ecuanimidad en la guerra, en la contienda entre el eje y los aliados, firmó la capitulación en un barco estadounidense. Bueno, creo que eso fue el inicio también de la Guerra Fría, como tú lo decías, en dos grandes bloques. La famosa cortina de hierro que ahora medio ha desaparecido, ya no con la ideología del comunismo, pero sí todavía con el poder económico y bélico que tiene el lado oriental, lo que fue el Pacto de Varsovia contra lo que era la OTAN, que está precisamente haciendo las veces de el pretexto para la guerra de Rusia y Ucrania. Eso fue otro de los acontecimientos importantes. La caída de los sátrapas, no le puedo llamar de otra manera, a Hitler, a Mussolini, y desde luego, aunque no cayó el emperador Hirohito, le quitaron el estigma de que era una deidad del sol, ¿no? Y bueno, ya siguió su dinastía hasta el presente. Y además el fortalecimiento del diálogo mundial a través de organismos internacionales como la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, que a través de sus distintas carteras de trabajo, podemos decir, pues van reflexionando sobre lo que nos importa como humanidad, van estableciendo pactos, van firmando acuerdos, convenios, entre otras cosas, y lo hemos comentado aquí en A Contragolpe, pues para la protección y el aprovechamiento adecuado del patrimonio cultural, para la educación, para la salud, y al final estos organismos, pues de alguna manera tuvieron un quehacer que puede ser cuestionado en la actualidad, pero tuvieron un quehacer muy importante para el diálogo de la humanidad, para la paz entre las naciones y para la reflexión también de estos temas que nos llevaban a todo el mundo y que eran temas de globalización, ¿no? Y temas de justicia, a pesar, también otro de los temas, la diversidad cultural, a pesar de que viéramos el mundo desde distintos ángulos y de distinta manera. Pues son procesos históricos que regionalmente son identificados y además que a la larga tienen que convertirse en eso, algo global, algo que se interpone, que se intercala y que no se traslapa, pero sí definitivamente se mezcla, ¿no? Bueno, pero yo creo que también hay otro punto importantísimo de la humanidad. Hay muchos, ¿no? Uno de ellos, acuérdense que por allá por 1900, ¿qué sería? 59 o 60, ya no recuerdo muy bien. Pues el primer hombre que sale al espacio, Yuri Gagarin, después de que había ido una perrita Laika y da una vuelta en el espacio, Yuri Gagarin, y entonces comienza una carrera espacial entre Estados Unidos y desde luego Rusia, la Unión Soviética en aquel entonces. Y bueno, si no mal recuerdo, cuando cae la Segunda Guerra Mundial, los científicos alemanes, gran parte se los pelearon los bandos ganadores, dígase Rusia, dígase Estados Unidos, y se llevaron algunos de ellos que son los que prácticamente empujaron directamente lo que fue pues el aspecto de la aeronáutica del espacio, ¿no? Sí. Y bueno, así es que eso no concluye, sino llega a un punto culminante cuando en el año de 1969, si no mal recuerdo yo, creo que fue un 20
de julio de 20 de 1960. julio de 1969. Es el primer alunizaje del Apolo 11 de los Estados Unidos y que con ello 2 de los 3 tripulantes de ese Apolo 11 pisan por primera vez nuestro satélite. Dijeron, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong. Neil Armstrong es el que dijo esta frase. Y bueno, con eso nos regalaban uno de los misterios, nos develaban uno de los misterios más grandes de la humanidad, uno de los retos más grandes para la humanidad, que era pues salir al espacio, llegar hasta la luna, con todos los mitos, con todo lo que se había podido estudiar, con todas las realidades. Era realmente, yo creo que un tiempo de vivir las grandes epopeyas. Pero bueno, vamos a seguir pensando en estos grandes momentos. Si usted tiene alguno que nos quiera compartir, pues se lo vamos a agradecer, mándelo por mensaje y ya lo estaremos comentando. Quédese en este espacio, estamos aquí en A Contragolpe. Qué bueno que continúa aquí en A Contragolpe. Estamos hablando de estos episodios de la historia que nos han estremecido, que nos han admirado y que hemos vivido también en el pasado no muy reciente. Antes de irnos al corte hablábamos de este alunizaje del Apolo 11 en julio de 1969 que representó el inmenso, el gran salto para la humanidad y que no debe de seguirnos maravillando porque no está todo dicho, ni podemos dar las nuevas generaciones, no podemos dar todo por sentado o todo porque ya existe. Hay muchas, muchas cosas más por descubrir, pero este alunizaje implicó el esfuerzo de muchos equipos, de muchos científicos, de mujeres, y mujeres, por cierto, de color negro, de mujeres afrodescendientes que estuvieron silenciosamente en estos espacios científicos haciendo los cálculos matemáticos necesarios para que pudiera hacerse realidad este viaje a la Luna. Pero no solo fue el aspecto de la ciencia, la tecnología, también el arte. Y bueno, cada uno de los vuelos del Apolo, desde el Apolo 1 hasta el Apolo 11 y siguieron después, pues tenían un logotipo. Y lo que pocas gente saben es que el logotipo del Apolo 11 lo diseñó allá en Estados Unidos un oaxaqueño, Héctor Hernández. Héctor Hernández que, pues yo lo recuerdo cuando hacía las placas fijas para el cine Mitla y para el cine Alcalá y para el cine Reforma, que eran los que en aquel entonces existían en la ciudad de Oaxaca, y anunciaba algunas cositas. Y él de eso, pues sacaba su dinero y aparte, pues definitivamente se pulió en el aspecto de diseño. Pues se fue a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos, en la NASA, lo aceptaron y entonces, entre otras cosas, él diseña el logotipo precisamente del Apolo 11. Eso poca gente lo sabe. Y él no es, digamos, una gente presumida que lo esté vociferando, pero cuando le preguntan, sí te da explicaciones al respecto. De hecho, él nos regaló ese testimonio para la revista Contragolpe. Apareció en una entrevista de este capítulo que se hacía Dímelo en Confianza, y él cuenta cómo es que lo ubicaron los de la NASA aquí en Oaxaca, lo invitaron y él se fue un poquito así al joven, con ganas y con pocas necesidades, se fue a la aventura. Y con poco inglés. Y con poco inglés también, pero se fue y vivió esta historia increíble que sí es cierto, no la anda presumiendo, pero cuando le preguntan, la comparte, así es que nuestro saludo y nuestro reconocimiento como siempre. Pero fíjate que en 1989, 28 años después de la construcción de un muro de la infamia, que fue el que dividió las dos Alemanias, pues fue derribado en esa fecha. Fue derribado ahí en Berlín y con ello se supone que marcó el final de la Guerra Fría, que ahorita se está volviendo a congelar, por la relación OTAN, Pacto de Varsovia, etc. Pero
Yo creo que de alguna manera las dos Alemanias quedaron divididas por 28 largos años. Hubo muchos muertos de aquellos que intentaron traspasar el muro, pues porque querían ver a sus familiares. Y pues había guardias, sobre todo del lado oriental, que no lo permitían y que abrían fuego ante cualquier persona que escalara o que intentara saltar el muro. Afortunadamente, el muro fue destruido entre el 9 y 10 de noviembre de 1989. Y con esto, pues también se marca que no hay muros ni barreras que contengan al ser humano cuando quiere hablar, sentir y vivir en libertad. Ahí está lo que pasa en el norte del país, allá en la frontera con los Estados Unidos, y con lo que el señor que fue presidente de los Estados Unidos, Trump, malignamente siguió construyendo barreras para que no pasen, como si un muro fuera a detener a las personas en su tránsito. Eso es muy difícil. Pero además lo interesante también, además de lo que usted está comentando, licenciado, es muy interesante también ver cómo ese 1989 ya lo vivimos en vivo y en directo a través de los noticieros que podían hacer transmisiones, que podíamos ver así como los jóvenes se trepaban al muro y lo iban golpeando con grandes marros y con grandes martillos, y cómo se hizo aquella gran fiesta, pero era una fiesta de jóvenes más que nada, y de estas gentes que sentían que podían vivir en libertad en la puerta de Brandenburgo, en la ciudad de Berlín, cómo se reunió toda aquella gente para hacer conciertos, para llorar, para abrazarse, para celebrar. Yo creo que son los grandes momentos que la humanidad pudo vivir y que pudimos vivir después de la posguerra, y que ojalá no se nos olvide, como usted lo comenta hace un momento, pues cuando la guerra ya nos está soplando el oído nuevamente. Pero bueno, lamentablemente el ser humano, dice la sociología, es un ser contradictorio por excelencia. Lo mismo crea que destruye. Se pasa mucho tiempo creando para en un momento dado destruir. Y eso ha sido el proceso histórico de toda la humanidad. Y bueno, si bien es cierto que la ideología política ha sido vector de muchas guerras, no lo es menos la ideología religiosa. Y precisamente ese conflicto que ya es permanente y que ya aprendimos a vivir inmersos en él, entre lo que es el mundo occidental y el Islam, han estado presentes con muchos atentados y actos terroristas, desde secuestros de aviones hasta pues lo que acaecieron en unas Olimpiadas. Te acordarás que un grupo de terroristas dentro del estadio, ¿no? Pues no en el estadio, sino donde vivían los que iban en la Villa Olímpica, donde vivían las personas que iban de Israel, los secuestraron y mataron, etcétera, en un septiembre negro. Y por cierto, hablando de septiembre, otro atentado también de ese pues increíble mundo del Islam fue el 11 de septiembre del año 2001, donde, qué bárbaro, ahí que uno no entiendo, hasta lo pudimos presenciar en el momento que estaba acaeciendo a través de la televisión, allá en Nueva York, las famosas Torres Gemelas, que eran el orgullo de la ciudad, fueron destruidas por 2 aviones secuestrados que se estrellaron con grandes cargas de dinamita o no sé de qué cosa, y total, en unos minutos quedaron hechos pedazos esas 2 grandes torres. Ahí fallecieron más de 3,000 personas en ese mismo día, y realmente fueron actos aterradores, que inclusive pudieron haber sido más, porque aunque un avión más logró penetrar en el Pentágono, que es el cerebro militar de los Estados Unidos, de la inteligencia militar, la realidad es que no pudo concretar una destrucción total, pero sí hubo un daño fuerte al famoso Pentágono. Y otro que los mismos estadounidenses, en un acto de heroicidad, se dieron cuenta de lo que iba a pasar, y entonces ellos mismos sacrificaron sus vidas para que un avión no cayera en la Casa Blanca. Qué bárbaro, qué absurdos vivimos, ¿eh? Qué absurdos tan grandes. Pero bueno,
Cada 11 de septiembre los norteamericanos celebran actos conmemorativos del peor atentado contra su democracia, sus valores, y por lo que todavía Estados Unidos sigue en guerra en algunos territorios musulmanes y combatiendo. Años después, pues se vengaron con la cabeza que ideó, así se dice, todo el ataque a las Torres Gemelas, Bin Laden. Inclusive hasta el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Obama, y un grupo de colaboradores están viendo cómo llegan hasta un lugar donde estaba oculto Bin Laden y cómo lo ejecutan. Claro, y después de ese terrible suceso, pues también cambia la forma en que viajamos. Los niveles de seguridad en los aeropuertos se vuelven terriblemente complicados y ustedes ahora se quejan porque hay ciertas cosas que no podemos llevar en la bolsa de mano. Pues tiene que ver con esos, con que no se nos olvide que tiene que ver con esa seguridad vulnerada en los sistemas de la aviación internacional, que tienen que cambiar totalmente para poder garantizar la seguridad a sus viajeros. Y ahora tenemos a otro equipo de locos, fanáticos, o bien totalmente suprimidos en términos de su iniciativa, su voluntad y su libertad, que están en Corea del Norte, con un señor que es el tercero en una generación de líderes que son ofensivos directamente a la paz mundial. Claro, y pues bueno, tal vez podríamos, sin ser reduccionistas, sin ser simplistas, tal vez podríamos resumir nuestra reflexión del día de hoy en que toda la respuesta estaría en el amor y en el respeto que podamos tener por otras formas de pensar y por otras formas de vivir en este mundo. Y mañana pues salgamos a celebrar a nuestra ciudad de Oaxaca y sus 490 años. Mandemos mucho amor a esta ciudad de Oaxaca, veámosla con lentes bonitos para que aprendamos a apreciarla, a quererla, a respetarla y a vivirla así en justicia, en equidad y a garantizar la seguridad para quienes andamos por esta ciudad. Y no nos olvidemos que ante el abuso del poder, no me refiero al poder público, el poder en general, viene una respuesta que normalmente es reprimida, o mejor dicho, represora. Y todo el tiempo en la historia lo vemos. Se abusa, se reprime. Se vuelve a abusar, se vuelve a reprimir. Y eso es el absurdo de nuestros tiempos históricos. Pues ahí está. Ya, se acabó por hoy, por este domingo. Y qué gusto compartir, qué gusto conversar con ustedes. Que hayan pasado una excelente mañana, una excelente hora en A Contragolpe. Muchas gracias, Soledad Alvarado Juárez, por tu agenda cultural. Muchas gracias, Ceder San Germán, en la edición de este programa. Gracias, Obeida Toledo, por el manejo de las redes sociales. Y muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Gracias a la mexicana que nos permitió transmitir este espacio. Y no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo. Y el domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo, una cita aquí con nosotros en A Contragolpe, donde llevaremos seguramente a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.